Buenos días, estimados amigos. Hoy es jueves 29 de junio y vamos a abordar la otra campana número 2 de esta segunda etapa en que hemos emprendido hace pocos días. El tema principal lo tuve que cambiar a raíz de los acontecimientos que ocurrieron en Ucrania y Rusia con motivo del motín que encaró o que asumió la responsabilidad el comandante o propietario de la compañía Wagner al servicio de Rusia, destinada en Ucrania, y que este sábado, viernes ya a la tarde, se amotinó, y hecho sobre el cual hay distintas versiones e interpretaciones según las fuentes que proporcionan la información. Yo finalmente decidí traer esto es un video producido por el coronel retirado del ejército norteamericano Douglas McGregor. Ustedes tienen acá el slide donde pueden sacar o copiar la dirección de dicho video. Lo que hice fue obtener el texto del video, luego traducirlo y comenzar a compaginarlo y sacar las partes esenciales del mismo. El coronel McGregor es un militar retirado norteamericano. Se dedica desde hace algunos años como historiador al estudio de la historia. Es un hombre sorprendentemente muy equilibrado, muy versado en los temas de geopolítica, de estrategia y de política internacional. A mi parecer es un hombre muy criterioso y así lo confirman si ustedes la seriedad que tiene en expresarse, la cautela también en algunos casos y la prudencia en los términos que lo hace. Es un hombre de amplio conocimiento geopolítico y es respetado dentro de los círculos conservadores nacionalistas de Estados Unidos. Es una palabra autorizada y yo se lo recomiendo que ustedes abreven a los que dominan el inglés o pueden desenvolverse en su comprensión, que lo sigan al coronel McGregor por lo atinado de sus opiniones y conceptos, y uno aprende mucho con él. Dicho esto, el coronel McGregor, en las partes principales de su interrogatorio en el video, relacionado con este episodio producido por la compañía Wagner, esta compañía de combatientes a órdenes del ejército ruso y que combatió 10 meses en la zona de Bakhmut, terminando con un triunfo y ocupando ese territorio, y lo que constituyó a su vez un episodio que difícilmente será olvidado de esta guerra, dada la cantidad de bajas que produjo en el ejército ucraniano, y en algún momento se llamó a este combate o batalla la picadora de carne. Aparentemente el dispositivo ruso fue diseñado, el dispositivo de defensa del ejército ruso,
fue diseñado en la zona de Bakhmut para atraer continuamente a efectivos ucranianos que entraran en una especie de bolsa o zona de destrucción, y ahí eran normalmente aniquilados con la artillería a la cual los rusos hacen un uso intensísimo. Calculen que por día, a veces por días de combate, se estima que en el frente con Ucrania Rusia dispara aproximadamente entre 50 y 60.000 proyectiles, frente a los 6.000 a 7.000 proyectiles que pueden lanzar los ucranianos. Es una superioridad de fuego tremenda, a lo que se suman los lanzadores de cohetes, misiles, bombardeos aéreos, y después la variedad de morteros y cañones, piezas menores de artillería con la cual, y por supuesto los tanques que caracterizan a las dotaciones de las brigadas y divisiones blindadas rusas. ¿Qué nos dice el coronel MacGregor? Muy pocos de nosotros en Occidente entendemos a Rusia o a los rusos y sacamos todo tipo de conclusiones erróneas sobre lo que está o no está sucediendo. Yevgeny Prigozhin, que es el responsable de la compañía Wagner, es un individuo muy extravagante, muy franco, es un showman, sería equivalente a un showman. Ha tenido muchas oportunidades de decir cosas buenas, también ha dicho algunas estupideces. Obviamente es una personalidad de doble filo. Ahí se refiere MacGregor a la personalidad de Prigozhin, el comandante o jefe de esa organización de tropas voluntarias, que no voy a llamar mercenarias, porque en Rusia tienen un estatus particular, legal particular. La organización Wagner, sostiene MacGregor, ha hecho un trabajo brillante y es vista dentro de Rusia de la misma manera que la Legión extranjera de Francia. Wagner no es visto como una organización absolutamente mercenaria. En eso yo comparto la opinión con el coronel MacGregor. Tienen extranjeros en sus filas. Es decir, Wagner también tiene extranjeros en su fila. Y también criminales condenados a los que bajo ciertas condiciones se les permitió que sirvieran en el conflicto con Ucrania. Pero en general son vistos como ferozmente leales al Estado ruso, y realmente lo son. Al igual que la Legión extranjera francesa, combaten extremadamente bien, y nadie en Francia criticaría jamás a la Legión extranjera, y creo que tienen una apreciación similar en Rusia en este momento. El grupo Wagner es percibido en Rusia como muy popular y también lo es Prigozhin. Muchos rusos lo consideran una inspiración. Es visto como alguien que quiere librar una guerra implacable contra el Estado ucraniano. Él y sus combatientes o luchadores son vistos como parte de este decidido esfuerzo ruso para destruir la fuerza enemiga en Ucrania. Ustedes tienen ahora esta foto del señor Prigozhin junto con la de Putin, que son las dos, digamos, figuras estelares de estos acontecimientos que pasaron
a partir del día viernes pasado y durante todo el transcurso de la semana. No se sabe si esto está cerrado definitivamente o si hay consecuencias, otras consecuencias para el señor Prigozhin y para la compañía Wagner o para algunos comandantes. Por otras fuentes que yo consulté, he sabido que no toda la compañía Wagner se plegó a la marcha que se inició desde Rostov del Don hasta proximidades de Moscú, a más o menos unos 200 kilómetros antes de llegar a Moscú. Hubo 4 comandantes de los 5 que componen el consejo de la organización que no se adhirieron, y pareciera ser que tampoco se adhirió el personal de oficiales del único elemento que habría acompañado a Prigozhin a esa aventura hacia Moscú. La marcha desde su acantonamiento, porque estaba en una zona de descanso en el este de Ucrania o sureste de Ucrania, hasta las proximidades de Moscú, llevó más o menos, o tiene una extensión de más o menos 850 kilómetros. Fue una marcha importante y lo acompañaron más o menos 3.000 a 4.000 efectivos. Por supuesto que no iba con todo el armamento de apoyo de fuego que correspondía. Sí, con las tropas iban equipadas como normalmente lo hacen en el combate diario, como lo hicieron ahí en Ucrania, en Bakhmut. El grupo Wagner tiene, dice MacGregor, serios problemas con el alto mando ruso, además de existir problemas legales involucrados con dicho grupo. Evidentemente, esta es una aclaración mía, el grupo Wagner legalmente no puede combatir dentro de Rusia. Debe combatir en un territorio extranjero, y esa fue su misión inicial y siempre estuvo en Ucrania. No, digamos, no es un elemento al que legalmente le está permitido, además no tiene autoridad alguna, le está permitido desplazarse dentro de Rusia. Originalmente, dice MacGregor, fue diseñado exclusivamente para su empleo en el extranjero y obviamente está siendo utilizado a nivel nacional. Con el tiempo, los grados militares más altos han expresado su intención de disolver esta organización, a lo que Prigozhin se oponía y en ciertas ocasiones se mostró irrazonablemente hostil hacia el alto mando ruso. Es decir, que ya hubo un episodio en el mes de mayo en la cual el señor Prigozhin, a través de un video, se expresó muy desfavorablemente y en forma hostil, como dice el coronel MacGregor, respecto al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor ruso, acusándolos de haber traicionado, de no darles la munición requerida, la necesaria, de artillería y de cohetes lanzados por las lanzaderas de las unidades de lanzadera y también por misiles, y eso valió ya una cierta enemistad o cierta hostilidad y roces entre el grupo Wagner y los altos mandos del ejército ruso. Por otro lado, continúa MacGregor, algunas de sus críticas son ampliamente compartidas dentro del ámbito militar ruso, ya sea porque supuestamente no recibió el suministro adecuado,
lo que está abierto al debate, sino también porque el conflicto no se desarrolla con la velocidad y ferocidad que se merece ni le gusta el uso de las palabras operación militar especial, que así se llama la operación que desarrolla Rusia dentro de Ucrania. No la llaman guerra, no la denominan como una guerra, aunque de hecho es una guerra, inclusive más que una guerra, por la intensidad de los combates que se han librado y la cantidad de bajas producidas en ambos lados. Simplemente Prigozhin y el grupo Wagner y ciertos grupos del ejército ruso quieren una guerra declarada con una movilización completa de la nación. Putin lo sabía y conocía a Prigozhin desde hacía muchos años. Dice MacGregor, me resisto a usar la palabra golpe, porque no creo que se haya propuesto nunca desplazar a Putin del poder. Creo que estaba tratando de llamar su atención, pero fue demasiado lejos y provocó un potencial derramamiento de sangre real, con el desplazamiento de esa pequeña fuerza de 3.000 o 4.000 hombres que en dirección a Moscú. En eso Prigozhin siembra dudas y no se sabe fehacientemente. Se habla de que las fuerzas en su desplazamiento hacia Moscú derribaron uno o más helicópteros de combate rusos que seguían o que amenazaban a la integridad de la columna que comandaba Prigozhin. Eso produjo el derribo y parece ser las bajas o muertes de varios militares rusos que eran tripulantes de uno o más helicópteros. Todavía no está esclarecido y no hay una uniformidad respecto a esa información. No creo en absoluto que Prigozhin, dice MacGregor, se viera a sí mismo ascendiendo a la cima del poder de Rusia para reemplazar a Putin. En síntesis, él no cree que esto haya sido un intento de golpe de Estado. Hay otras fuentes que hablan de eso y una tercera fuentes que hablan que habría sido un operador o un doble agente y que habría tenido algún tipo de trato con los ucranianos y con los servicios de inteligencia, especialmente la CIA y el MI6. Pero son fuentes que todavía no han demostrado o no se ha demostrado debidamente, pero se las tiene en cuenta y se repiten dentro y fuera de Rusia. Continúa MacGregor. Muchos no comparten mi punto de vista. Mis fuentes ven las cosas de manera diferente, pero por ahora todo ha terminado y allí se presentan también un par de cosas que son muy importantes para entender que Putin no es fuerte. Rusia no es la Unión Soviética y Putin está mucho más cerca de semejarse a un zar que a cualquier otra cosa. Tenía la oportunidad de arrestar a Prigozhin y al resto de esas tropas y ejecutarlas, pero muy rápidamente decidió no hacerlo. En primer lugar, por las razones que mencioné al principio. Se da cuenta de que estos hombres son patriotas rusos, que han luchado muy duro por Rusia. En segundo lugar, él no se sintió amenazado porque tenía 30.000 tropas en Moscú. Tenía el control de las fuerzas. Nadie se unió a esta intentona. Nadie estaba interesado en apoyarlo.
pero no estaban realmente amenazados. Putin no estaba realmente amenazado. Otro personaje al que se refiere MacGregor es el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, quien en algún momento se presentó como intermediario o como negociador autorizado por Putin. Y algunas fotos se obtuvieron, probablemente fueron tomadas en algún momento de la marcha, en la que se reunía con Prigozhin en el terreno al costado de la ruta. Lukashenko conoce también a Prigozhin desde hace muchos años, por lo menos 20 años. Se ofreció para hablar con Prigozhin y Putin decidió que podría ser indulgente. Esta actitud refleja su debilidad de Putin, pero creo que habla mucho de su fortaleza. ¿Cuál fue el mensaje recibido? ¿Entiende Putin que realmente necesita sacudir al alto mando? Es la pregunta que se formula MacGregor. ¿Entenderá ahora que el pueblo ruso quiere el fin de la guerra que se está desarrollando, de hecho, en Ucrania? Pienso, dice MacGregor, que también en la cabeza de Prigozhin podría haber rondado la idea de que podría ser atacada la planta de energía nuclear de Zaporilla. Algo muy peligroso, porque posiblemente podría irradiar y causar una destrucción terrible gracias a si uno de esos reactores nucleares fuera destruido, por lo que Zelensky y Budanov, jefe del servicio de inteligencia ucraniano, han estado presionando activamente todo el tiempo para producir un ataque de este tipo. Casi desde el principio ha habido una preocupación en Moscú sobre la posibilidad de que una bomba nuclear sucia, implementada por los ucranianos, fuera implementada por los ucranianos como una bandera falsa. Esto es muy interesante, esta visión que tiene él y que le atribuye, puede haber tenido Prigozhin y haber sido informado por alguna de las fuentes que tiene MacGregor, de que efectivamente en las conversaciones tal vez privadas con Lukashenko o con algún otro jefe superior del ejército ruso, haya surgido esto, una grave preocupación por tal vez algún rumor de que estarían prontos a lanzar una operación de bandera falsa con una bomba nuclear sucia sobre las usinas de Zaporilla, que es la usina más grande de Europa nuclear, es la más grande, lo cual hubiera producido efectos devastadores, a pesar de ser nada más que una bomba sucia, en las tropas rusas. Sigue MacGregor. Hay personas en Washington, el presidente Biden y representantes como Graham y Blumenthal, que acaban de patrocinar una ley del Congreso que desencadenaría una guerra automática con Rusia en tales circunstancias. Creo que existe el temor de que esto es algo bastante real. Y una vez más, que cuanto más esperen para actuar con decisión, más probable es que suceda algo así. Y entonces realmente tienes una guerra más amplia que nadie en su sano juicio quiere en este momento.
Así que creo que todas estas cosas podrían haber estado dando vueltas en las preocupaciones de Prigozhin. Efectivamente, esos diputados o representantes norteamericanos han presentado un proyecto de ley de que ante un ataque atribuido a Rusia de una bomba sucia que afectara las usinas de Zaporilla o en cualquier otro lugar de Ucrania y que esa radiación perjudicara a algún miembro de la NATO o a la población de algún miembro de la NATO, el gobierno de Estados Unidos debería realizar un ataque nuclear inmediato a Rusia. Es una ley rara, es una ley de amenaza, con el que se amenaza a otro país o el enemigo con el que se está confrontando, para que se abstenga de usar una bomba sucia o una bomba nuclear, pero en este caso, al tratarse de una bomba sucia nuclear, y donde no va a estar claramente definido quién es el responsable y se le va a atribuir, al contrario, se le va a atribuir a los rusos haberla lanzado esa bomba nuclear, eso puede traer una respuesta mutua nuclear y desatar el holocausto nuclear tan temido y del que tanto se habla, pero poco se menciona, pero poco se explica y pocas consecuencias se definen respecto a un evento de este tipo. Putin no es tonto, así que creo que lo que va a hacer, dice MacGregor, ahora es tomar el resto del este de Ucrania, es decir, conquistar el este de Ucrania, luego se mudará a Odessa, luego habrá otra pausa y buscará algo de cordura en Europa, porque los europeos son los únicos que podrían intervenir. Nuestro gobierno, se refiere al gobierno norteamericano, está divorciado de la realidad en todos los niveles: económico, financiero, político, cultural, estratégico y militarmente. Pienso que Putin está observando a los Estados Unidos. Alguien me dijo esta mañana que cambiamos el techo de la deuda y hemos agregado 700.000 millones de dólares al ya asombroso tamaño de nuestra deuda, billones de dólares. Se refiere acá, comienza a referirse a otro de los problemas que tiene el gobierno norteamericano y el Estado norteamericano como tal, y es a la fabulosa deuda que tienen los Estados Unidos y que en el 1 de junio se venció el plazo, digamos el tope al cual el gobierno podía endeudarse, y a partir de esa fecha hasta ahora, no sé si ya con esto se da por resuelto que esos 700.000 millones de dólares van a ser agregados o permitidos como nuevo endeudamiento, pero eso no estoy seguro porque no pude confirmar esa información. A eso es lo que le preocupa a MacGregor, ya que considera uno de los problemas gravísimos que tiene Estados Unidos respecto a su gobernabilidad y a la calidad de la paz social que pueda haber en Estados Unidos. Porque si no se autorizara esa suma, habría un grave problema social y político de ingobernabilidad en Estados Unidos. Esta es una faceta que nadie, en todos los opinadores que hay en YouTube y en otras cadenas de videos y de correos electrónicos y demás, expresa. Nadie
se atreve a mencionar este problema gravísimo de los Estados Unidos. McGregor continúa. Pienso que Putin está observando a los Estados Unidos. Alguien me dijo esta mañana que cambiamos el techo de la deuda y hemos agregado 700.000 millones de dólares al ya asombroso tamaño de nuestra deuda, billones de dólares. Esto es una locura. Seguramente mira eso y pregunta, ¿cuánto tiempo más pueden continuar esto? Ve a Donald Trump y a Robert Kennedy Jr., que se oponen enérgicamente a la guerra contra Rusia. Mira a Alemania, que ahora está en caída libre hacia una terrible recesión económica, que fácilmente podría convertirse en una depresión, que ve colapsar su base industrial y científica, y se pregunta cuánto tiempo más puede durar este hombre Scholz, es decir, el canciller alemán. Y luego mira a Macron y se pregunta, ¿cuánto tiempo más puede durar a quien no lo ve como una figura particularmente fuerte a nivel nacional en Francia? Y luego, por supuesto, observa a Londres con Rishi Sunak, que resultó ser bastante parecido a sus predecesores, y no estoy seguro de que los británicos realmente quieran ir a la guerra con Rusia. Así que lo pones todo junto y creo que él dice, refiriéndose a Putin, voy a seguir adelante, pero lo haré deliberadamente, a mi modo. No voy a decir simplemente está bien, mañana por la mañana marcharemos contra ti y estaremos en la frontera polaca en 10 días. Este no es su estilo. Putin va a hacer lo que dije y luego pienso que buscará una pausa y un poco de cordura en Europa porque los europeos son los únicos que podrían intervenir. En este punto, antes de ir al corte, les hago reflexionar que McGregor descree absolutamente de las capacidades positivas del gobierno norteamericano, es decir, de la capacidad de poder ver la realidad. Él dice que el gobierno, su gobierno, el gobierno de Biden, está descerebrado, está incapacitado de ver la realidad. Es llamativa esta apreciación de un militar retirado norteamericano que se aparta totalmente de lo que puedan decir los medios de comunicación del establishment y del poder del dinero. Realmente llama la atención. Bueno, dicho esto, seguimos luego con lo que McGregor dice en su video respecto a la marcha de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1,
toda la verdad primero. Bueno, continuamos con lo expresado por el coronel Douglas MacGregor en el video de referencia que inicialmente hiciera. Él había hecho su último párrafo que comentamos y leímos. Él había dicho que simplemente iba a ser deliberadamente, iba a continuar con las operaciones en marcha, no que lo iba a hacer de una forma abrupta y que dentro de y prometer que en 10 días estaría en la frontera polaca. Ese no es su estilo, no es el estilo de Putin. MacGregor considera que él va a hacer lo que él comentó previamente, que iba a hacer una pausa, que iba a ocupar como primer objetivo Odessa, luego iba a hacer otra pausa y así iba a continuar. No es su estilo el ser un hombre apresurado. Y va a buscar la pausa porque va a buscar la forma de que se entre en negociaciones. Va a buscar la cordura, especialmente con los europeos, y la descarta que eso pueda existir con el gobierno norteamericano, porque lo inhabilita con su capacidad para seguir comprendiendo la realidad en la que está metido. Dice MacGregor, respecto a nuestra deuda nacional, a esta amenaza la seguridad absolutamente. No hay duda sobre eso. Y esto es lo realmente inquietante. Sobre todo si se reconoce que es solo cuestión de tiempo, hasta que el propio sistema financiero se desmorone aquí en casa y potencialmente nos deslicemos hacia una recesión muy seria, sino una profunda depresión que de ninguna manera está fuera de los límites en este momento para nosotros. Se debe entender que una de las cosas que hay que hacer, si quiere que los acreedores cooperen con usted, es demostrar su voluntad de apretar las cuerdas del bolso para recortar el gasto, para reducir lo que está haciendo esta administración. Es casi como si estuviera en una montaña rusa. Ya no estamos conectados a la pista. Estamos a punto de pasar por encima de una joroba gigante y nada te va a salvar. Así que tienes que volver a lo básico. Franklin Roosevelt en el 32 y nuevamente en 1934 incumplió el pago de la deuda norteamericana. Hizo un default efectivo de la deuda. Lo que hizo es reestructurar bien la deuda en el momento en que teníamos grandes cantidades de oro vertiéndose hacia nosotros, que los europeos nos debían de la Primera Guerra Mundial, lo que ayudó mucho. Como ustedes observan, él está haciendo ahora un análisis sobre las consecuencias que tiene la deuda sobre el futuro de los Estados Unidos. Ustedes ven acá en otra foto a el señor Prigozhin en algún momento de la marcha en dirección a Moscú. Seguimos con el comentario que hace MacGregor sobre la situación norteamericana. En segundo lugar, teníamos una gran base industrial y científica que simplemente necesitaba reiniciarse. Necesitábamos que la gente volviera a trabajar, pero también recortó el gasto en una serie de formas importantes, entre las cuales no era la menor la defensa,
y él entendió que tenía que hacer eso para que sus acreedores lo apoyaran. Continúa refiriéndose a este problema gravísimo económico-financiero de los Estados Unidos. Dice MacGregor, creo que hay un total de 84 naciones ahora mismo que están interesadas en trabajar con Rusia, China e India, los BRIC, para efectivamente salir de nuestro sistema financiero. El problema con nuestro sistema financiero no es el dólar, sino nuestro deseo de intimidar a todos. Fíjense las palabras que utiliza y los conceptos. Nunca oí yo de algún norteamericano expresarse de esta forma. Repito, el problema con nuestro sistema financiero no es el dólar, sino nuestro deseo de intimidar a todos. La última vez que controlé teníamos 34 naciones bajo algún tipo de sanción financiera. Bueno, esto es una locura. ¿Cómo puede esperar hacer negocios cuando le dices a la gente que no, que los estamos castigando por estas razones políticas, que no nos gusta su historial de derechos humanos, que no nos gusta esto o aquello, o que tal vez no estén cultivando el cultivo correcto o el cultivo que nosotros queremos que cultiven? Todas estas son tonterías escandalosas. La gente decidió que esto se acabó. Aguantaron esto durante los primeros 50 años después de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias. No querían ser dominados por el comunismo. Vieron el peligro que representaba para ellos mismos. Así que esto se acabó, que ya no se justifica esta obediencia incondicional. Solo los europeos nos siguen servilmente. Y creo que es porque la élite globalista no sabe qué más hacer. Y recuerde que nadie en Washington quiere admitir que me equivoqué. Nadie dará un paso al frente y dirá, Dios, cometimos un error. Sí, así que todo se derrumbará, se desintegrará, se desmoronará. Esto es muy serio lo que está diciendo el coronel MacGregor. Es un sinceramiento pocas veces visto, ¿no? Realmente pocas veces visto y escuchado en términos de un análisis estratégico y geopolítico, especialmente de los norteamericanos, que tienen una gran una arrogancia y una prepotencia para tratar con los que son menos poderosos que ellos. Él tiene razón, esa prepotencia, esa, digamos, atropellamiento que hacen a los pueblos más débiles, imponiéndole condiciones por razones políticas, económicas, de gusto y otras inconfesables, son las que él denuncia como perniciosas para los Estados Unidos y para la viabilidad de Estados Unidos en el concierto de las naciones. Continúa MacGregor. Alguien me preguntó ayer hasta dónde cree que vamos a llegar. ¿Vamos a cambiar las cosas con las próximas elecciones? No sé si llegaremos tan lejos. Me cuesta creer que este hombre Biden vaya a lograrlo el resto del año. Obviamente, es un recorte de cartón. Otras personas le dan el guión para que lo lea, pero él no está del todo lúcido. Entonces, ¿qué haces? Kamala Harris, que es la vicepresidenta, bueno, buena suerte con esa propuesta. No sé si alguien puede pensar que esa mujer sabe lo que está haciendo. Entonces, de repente,
tienes un vacío de poder. Creo que va a suceder algo así antes de que finalmente alguien diga, bueno, si haces enseguida esto, va a mejorar nuestra posición financieramente. Recortar los gastos de defensa, porque estás desmantelando el imperio. Tienes un imperio desmantelado. Eso es lo que hicieron los romanos cuando se desmoronaron. A medida que avanzas desde Diocleciano hasta el final, trae de vuelta las tropas, trae las de Inglaterra, trae las de Galia, trae las de vuelta las del norte de África, hasta que finalmente llegaron a casa y todo cambió. Así creo que algo así va a ocurrir aquí. Es decir que MacGregor ve un final lamentable para los Estados Unidos por la inoperabilidad de las clases dirigentes o la inoperabilidad o incompetencia o ignorancia de las élites que dominan los Estados Unidos. Él, con todo lo brutal que es esta descripción sobre un futuro próximo que está haciendo respecto a Estados Unidos, y acá es donde les digo y les recuerdo que la profecía que hemos comentado y leído en la otra campana número 1, la anterior, sobre la apreciación de Jacques Attali sobre la difícil situación económica que se encontraría en los Estados Unidos próximamente, coincide con la apreciación que hace el coronel MacGregor. Coincide, le da la razón. Y eso que esa apreciación, esa profecía de Attali, está realizada en el mes de enero, a principios de enero del 2023, hace 6 meses. Yo esperé un tiempo, como les expliqué, para ver si tenías otras fuentes que de algún modo confirmaran parcialmente o algo parcialmente alguna de esas malas predicciones respecto al futuro norteamericano. Y efectivamente, acá MacGregor no creo que sepa lo de Attali o que haya estado consultando esas profecías desastrosas para los Estados Unidos, sino que yo esto ya se lo oí a él en varias oportunidades con distintos interrogadores o periodistas que veladamente daba una opinión muy parecida a esta, que es mucho más dura, mucho más pesada, si se quiere. Y acá él está viendo cuál es el principal, en mi opinión, que cree él, veladamente lo dice, creo yo que lo dice veladamente, cuál es el principal problema de los Estados Unidos en términos económico-financieros. Él la materializa en la deuda que tienen los Estados Unidos. Y la materializa también en los problemas económicos financieros que tiene Estados Unidos a raíz del gasto militar tremendo, porque hoy lo nombra con la denominación correcta. Designa a Estados Unidos por el imperio. El imperio que se está desarmando en la medida que se traigan y se retraigan a Estados Unidos los cientos de bases y unidades militares que están distribuidas alrededor del mundo. Solo los imperios hacen esto. Y él lo reconoce. Y es la crisis que va a sufrir. Evidentemente estamos frente a una futura y cercana crisis, no solo económica financiera, sino que va a ser también política y de gobernabilidad de los Estados Unidos. A mí me extrañó mucho que Attali, el francés, este intelectual francés Attali, que es uno
uno de los grandes miembros de esa élite supranacional del capitalismo financiero mundial, del poder internacional del dinero, como lo llamó Pío XI en su encíclica Quadragésimo Anno en 1930. Va a haber, él menciona hasta secesiones, es decir, que va a haber estados que podrían intentar o amenazar salirse de la Confederación, salirse de la Federación Norteamericana, constituir otros estados, constituirse en estados independientes, uno o más estados de los llamados Estados Unidos. Bueno, esto estará por verse, estará hasta dónde llega la sangre del río, pero eso va a causar una tremenda conmoción y una conmoción mundial. Ese poder, MacGregor acá está haciendo referencia, en realidad, yo no traje el diálogo con la periodista que lo interroga y hace una apreciación, ella personal, para no confundir los términos. Pero la periodista sí hace mención. ¿Quién es ese poder que gobierna Estados Unidos? ¿Quién es esa élite, ese capitalismo financiero? Sí, se reduce en los bancos, son los bancos. Es las corporaciones transnacionales bancarias que han esclavizado al mundo. De eso se trata. Por eso yo les empecé hablando en la primera sesión que tuvimos de la otra campana, recordándolo que eso había sido tratado cuando en 2016 hablamos o comentamos el libro de Morin sobre la hidra mundial. Eso tenía una intención. Estaba relacionado inicialmente hacia el problema de Attali, pero esto ahora evidentemente causa, no es una coincidencia, porque traigo precisamente estas palabras y estas opiniones del coronel MacGregor, porque evidentemente me interesaron porque se refieren y dan un contexto, dan un porcentaje de ocurrencia, de probabilidad de ocurrencia de esos hechos, para mí que es alto. Y eso es el poder mundial bancario, es la bestia de Daniel, es la hidra de 10 o 12 tentáculos que hemos mostrado al principio de este programa. Eso es, figuradamente y simbólicamente, eso representa al poder financiero, al capitalismo financiero, al poder mundial del dinero, como le llamó Pío XI en 1930. Bueno, precisamente esto, señores, es la parte militar del motín o de la rebelión de este señor Prigozhin. Era una intención de explicarla en la visión de MacGregor, pero también lo era la necesidad de comentar esto que va, a la par de los acontecimientos y de la guerra en Europa. Ahora, estoy seguro que muchos de los que hoy me escuchan dirán, pero ¿y dónde está eso? ¿Esto existirá? ¿Será real eso que existe? Ese poder del dinero. ¿Por qué nadie habla del poder del dinero? Y no, nadie habla porque ese poder del dinero tiene los medios de comunicación, las 8 principales y mayores transnacionales de la comunicación,
multinacionales, están en poder del dinero. Entonces todo lo que se habla, todo lo que se comenta, las opiniones que se imponen a la opinión pública y con la que se forma la opinión pública. Nadie vaya a creer que la opinión pública es una opinión espontánea de la buena gente, de la gente de a pie que anda por la calle, se desplaza por los ómnibus subterráneos y medios de transporte, o está en las plazas, o anda caminando en las peatonales. Esa gente no forma la opinión pública. La opinión pública es formada por los medios de comunicación. Salgamos de una vez de la maraña en la que estamos metidos, de esa tela de araña densa, que no es tela de araña, ya es asfixiante, por eso no puede ser tela de araña, es casi una cápsula en la cual estamos metidos por las operaciones psicopolíticas y mediáticas de los medios de comunicación social. Fíjense en este slide, el número 20, 21, señor director. Acá ustedes tienen un testimonio que fue presentado en el 2016. ¿Qué decía Mayer Amschel Rothschild en 1838? Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. Por más que lo quieran borrar, está dicho. Y es una intención, sí es una intención. Y ha sido un objetivo, sí ha sido un objetivo. Es una realidad, sigue siendo una realidad. La riqueza que concentró los Rothschild desde y ese poder, el poder del dinero que se concentraron, por lo menos desde Venecia hasta nuestros días, es inmenso, no se ha disuelto, no se ha gasificado, no se perdió en la atmósfera. Eso existe y es un poder real. Otra cosa que dijeron, no me preocupa qué títeres colocados sobre el trono de Inglaterra para gobernar el imperio sobre el cual nunca se pone el sol. El hombre que controla el volumen de dinero británico controla el imperio británico y yo controlo el volumen del dinero británico. Es decir, fue el amo y señor del dinero inglés durante todo el siglo, fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX y todo lo que ocurrió en el siglo XX. Probablemente con más dinero, porque es una concentración de dinero nunca visto en la historia universal. Calculen, ese proceso de acumulación de riquezas y dinero fabuloso comenzó en Venecia, se trasladó luego a Ámsterdam, luego continuó en Londres, Inglaterra, luego cruzó el Atlántico y se instaló en Nueva York, en Estados Unidos. Y ahora, frente a esta crisis, es probable que se desplace a otro lugar del mundo donde ese dinero seguramente va a volver a ser amo. Probablemente la guerra de Ucrania y Rusia y de Rusia con Ucrania esté resolviendo este problema por otros medios que no sea la discusión económica financiera. Pero, estimados amigos, por eso yo tengo mis reservas a que no va a haber una guerra nuclear. Este poder, esa riqueza no la va a regalar, no se va a desprender, no la va a perder por un juego de dados en la bolsa de Nueva York, de Singapur o de Pekín. No la van a perder. Creo que su ambición, su espíritu diabólico, porque en última instancia en el dinero concentra un espíritu preternatural
relacionado con el mal, la maldad y lo diabólico. No la van a regalar, no la van a distribuir. Creo que hasta el último momento ellos van a responder a su naturaleza. Van a hacer lo que su naturaleza les diga, los obligue. Y su naturaleza no es precisamente celestial. Fíjense acá en el slide siguiente, que lo habíamos visto en el 2016. En la Biblia, lo que es la Biblia de la globalización, Tragedia y Esperanza, ese es el nombre del libro que Carroll Quigley, que es el señor que ustedes ven en el slide, publicó en el año 1960. Tiene 1.300 páginas ese libro. Se imprimió, como ya le dije muchas veces, una sola vez el original. Luego todo lo que hubo de copias son copias truchas, como las llamamos acá en Argentina, de contrabando. Nunca se imprimieron con legalmente por la misma editorial. ¿Qué dice Carroll Quigley en uno de sus párrafos de la página 324? El poder del capitalismo financiero tiene un objetivo trascendente, nada menos que crear un sistema de control financiero mundial en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo como un todo. Más claro, imposible. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Esto es el poder del dinero. Esto es el gobierno mundial en manos del poder del dinero. El día pasado, cuando hablamos sobre Attali, este personaje también dijo algo muy importante en su libro La historia del futuro. Una breve historia del porvenir o del futuro, que se imprimió en el 2006. ¿Qué dice? Dice en ese libro, en el 2006, las fuerzas del mercado echan mano del planeta. Esta marcha triunfante del dinero explica lo esencial de la más reciente sobresalto de la historia. Si esta evolución llega a su término, el dinero acabará con todo cuanto lo perjudica, incluidos los estados, a los que destruirá poco a poco, aún a los Estados Unidos de Norteamérica. Convertido en ley única del mundo, el mercado formará lo que yo llamaría el hiperimperio, inasible y planetario. La naturaleza será ordenada de golpe, todo será privado, incluido el ejército, la policía y la justicia. Esto es el anticipo. Él anunció el gobierno mundial. Él es un teórico del gobierno mundial. ¿Y qué más dice? Creo en la victoria hacia el 2060 de la hiperdemocracia, escribe, forma superior de organización de la humanidad, expresión última del motor de la historia, la libertad. Página 241. Este hiperimperio será un imperio más allá del suelo, sin centro, abierta, donde cada uno no será más leal que a sí mismo. Las empresas ya no reconocerán más ninguna nacionalidad. Los pobres constituirán un mercado entre los otros. Las leyes serán reemplazadas por contratos. La justicia por arbitraje, la policía por mercenarios. Mire de lo que estamos hablando, señores. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de este nuevo orden mundial. Estamos hablando del 2030 del Foro de Davos. Eso es el gobierno mundial. ¿Qué
se pretende que esté más escrito y más confesado que esto que hemos explicado. Y es también el anuncio de otro fenómeno, de otro hecho histórico y suprahistórico. Es también esto el anuncio del Apocalipsis. Esto está integrado dentro de lo que va a ocurrir en el Apocalipsis, en el libro profético de San Juan, que sería bueno que todos tratáramos de entender, si no directamente en su lectura por lo complejo y por lo simbólico que contiene su texto, sino interpretaciones de personas confiables o santas que han escrito, como el padre Castellani acá en nuestro país, uno de los más reconocidos en el mundo sobre su interpretación del Apocalipsis. Tendríamos que estar preocupados con esa simultaneidad de hechos que están ocurriendo, inclusive haciendo una mirada, echando una mirada sobre los problemas climáticos, meteorológicos, telúricos, terremotos, cataclismos que están ocurriendo inesperadamente y raramente. Bueno, queda abierta para la próxima dar algún aviso sobre esto, que me tomo el atrevimiento de hacerlo porque me siento en la obligación moral. Dios no quiera que esos avisos se cumplan. Hay que rezar lo posible y lo imposible para que Dios no permita que ocurra eso. Y ojalá, o de lo contrario, que yo esté muy equivocado. Sería una gran satisfacción para mí estar equivocado en este planteo. Bueno, lo veremos en el próximo video, en el número 3 de la otra campana. Les recuerdo y les pido, por favor, la colaboración con el canal TV1 respecto a la necesidad de sostener y ayudar a sostener los gastos que diariamente y por la inflación se abalanzan sobre el canal y que a duras penas hacen que pueda funcionar. Muchísimas gracias y que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen los bendigan y protejan.